El doctor Adolfo García, nuestro amigo, sí, en su columna habitual de cada mes, este día está con nosotros un poquito más tarde, porque habitualmente estamos 11:30, 12:20, hoy estamos un poco más tarde con el doctor Adolfo García, que es codirector del Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés e investigador del CONICET, entre otros tantas ocupaciones que tiene el doctor. Estimado, querido Adolfo García, ¿cómo estás? Buen día, Eugenia, Daniel, Gustavo Nicolosi y por supuesto Agustín, te decimos muy buen día a los cuatro. ¿Cómo están, queridos amigos? Qué gusto escucharlos de nuevo. Sí, es verdad, porque tenemos algunos problemitas técnicos, pero ya se están solucionando de a poco. Adolfo, sí, es verdad, es verdad. Me acotan que es verdad, exactamente. No somos nosotros, es la ciudad que tiene problemas con los cortes de luz, ¿viste? Pero bueno, después nos afecta a nosotros. Yo digo, ahí con el idioma, ¿no? Tenemos dialectos. Tenemos, no sé si son deformaciones, si son otra forma de hablar, pero hay dialectos en el español. Pero ¿qué son los dialectos, por ejemplo? No solamente en español, ¿no? Hay en italiano, en otros idiomas, pero ¿qué son los dialectos? En todas las lenguas, ¿no? Claro, sí. Creo que a todos nos llama la atención, ¿no? Cuando viajamos a otro país en Latinoamérica, tal vez, o vemos alguna telenovela venezolana o algún programa de noticias de Chile, ¿no? Que estamos hablando la misma lengua, pero así todo no es exactamente lo mismo, ¿no? Percibimos esas diferencias, y esas diferencias son en sí las diferencias que los dialectos suponen, ¿no? Los dialectos, es un tema, como todos los temas, ¿no? Complejo, con muchas idas y vueltas y discusiones, pero uno podría decir, y más o menos los lingüistas están de acuerdo, que los dialectos son las distintas variedades de una lengua según la región geográfica, según el territorio en el que se habla, ¿no? Y esto, en general, hay una conjunción de factores que son históricos y que son políticos, ¿no? Históricos en el sentido de que en general es posible encontrar en todos los dialectos una lengua, ¿no? Pensá, por ejemplo, el español tal cual se lo habla en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, en Venezuela. Es posible rastrearlos históricamente a una variedad de lengua común, antigua en el tiempo, ¿no? Que luego por distintos fenómenos geográficos, políticos, culturales, ¿no? Las comunidades fueron disgregándose, estableciendo distintas prácticas y hábitos y generando estas distintas variedades de las lenguas, ¿no? Y también, por supuesto, hay factores políticos, ¿no? Que tienen que ver con cómo los territorios se dividen. Allá, en otrora, digamos, cómo esas divisiones hacían que el tránsito y la comunicación entre personas fuera más limitada al establecerse límites entre territorios y países y demás, ¿no? Pero esos son los dialectos, podríamos decir, ¿no? Esas variedades que las lenguas adquieren según el territorio, en los territorios y las comunidades en las que se van instaurando. Yo, mientras vos hablabas esto, yo pensaba, mismo aquí en la República Argentina tenemos, no sé si son, esto corregime, si son dialectos, pero son distintas formas de hablar, de pronto en Jujuy o en Santa Cruz, en Buenos Aires o en Córdoba, ¿no? Y yo digo esto, que son dialectos o son deformaciones del idioma o creaciones de nueva lengua producto del idioma español. Son dialectos, uno perfectamente puede llamarlos dialectos. Hay también quien los llamaría como distintas formas de habla, pero uno perfectamente dentro de un dialecto, ¿no? Pero perfectamente se pueden llamar dialectos. Muchos lingüistas, de hecho, así lo hacen. Fíjate que si uno los considera deformaciones, ¿no? De algún modo estaría implicando como que son formas no puras, ¿no? O de algún modo raras o mal logradas o tergiversadas de alguna supuesta forma pura y bien formada, ¿no? Y eso es algo que todos tenemos esta sensación en algún momento, ¿no? Pero cuando uno se pone a ver la historia de las lenguas, no hay tal cosa como una deformación, ¿no? En el sentido de una degradación, sí. O una distorsión, ¿no? Las lenguas
mutan, las lenguas cambian, siempre lo han hecho, absolutamente. Y a veces tenemos como ese espíritu romántico de pensar que no, que las versiones anteriores de las cosas que tenemos ahora eran más puras o perfectas y que nosotros, al meter mano y hacer sociedad y comunicarnos, vamos como distorsionando las cosas. Pero no, lo cierto es que las lenguas siempre han mutado, siempre han cambiado en función de un montón de factores, y otra muestra de ello, ¿no? Y claro, al interior de la Argentina tenemos estas variedades, y lo interesante, Daniel, es que esos cambios, ¿no?, que vos decías, ¿no?, entre cómo se habla en Jujuy, o en La Rioja, o en Córdoba, o en Mendoza, o en Mar del Plata, se dan en distintos niveles de la lengua, ¿no? Por ejemplo, se dan en cómo producimos los sonidos, ¿no? Uno puede detectar la L giojana, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí. O uno de los rasgos distintivos del cordobés es la tendencia a estirar las vocales, ¿no? Por ejemplo. Los clásicos cantitos, le decimos nosotros, ¿no? Esos cantitos, claro, ¿no? Sí. Y que eso tiene que ver con la fonología, con los sonidos de la lengua, pero no solamente ahí, pensá también en el vocabulario, ¿sí? Yo cuando empecé a viajar a Mendoza y a San Juan, por ejemplo, descubrí la palabra choco, que nada tiene que ver con una golosina que podemos comer, Sí. Es un término para referirse a los perros, por ejemplo, ¿no? Y fíjate que no, algo que compartimos como sociedades se puede nombrar de distintos modos al interior de un mismo país, ¿no? Y después, cuestiones que son más específicas de esos territorios. En Mendoza también yo descubrí la palabra acequia. ¿Te suena eso, Daniel o Euge? Acequia. Sí, la sequía, sí. Yo la digamos que la reconocí en Mendoza, justamente. Sí. Son estos espacios que hay, ¿no?, al lado de las calles, ¿no? Como pozos que hay al lado de las calles para que corra el agua, ¿no? Y tiene que ver con la geografía, los tipos de accidentes geográficos que suceden, ¿no? Nosotros Entonces, vulgarmente le decimos zanja, y allá es acequia, ¿verdad? Sí. Claro, ¿no? Y también, vos sabés que una cosa interesante es vos decís, bueno, está bien, las palabras cambian, los sonidos cambian, pero vos sabés que también cambian las estructuras que utilizamos, ¿no? La gramática. Por ejemplo, ¿no? Si yo les tengo que decir a ustedes ahora, Dani, Eugen, imagínense, yo les digo, che, vamos a hacer un asado hoy a la noche, y ustedes me dicen, hagámoslo, ¿no? Bien, ahora, si yo le hiciera la misma invitación a un par de amigos en Mendoza, o en Córdoba, O en Salta, por ejemplo, en Salta no sé qué me dirían, pero en Córdoba me dirían, dale, lo hagamos. Claro. Cosa que, decime si no te suena extraño, ¿no? Sí, obvio. En Salta te dicen meta, como diciendo, vamos para adelante. Como dale. Usa Sí. dale, sí. Usa mucho la meta. Es un comodismo, ¿no? Claro, ¿no? Pero fíjate esto de cómo ordenamos las palabras, ¿no? Que es un patrón gramatical aceptable o no, también cambia al interior del territorio de un país, ¿no? Esos son también marcas de diferencias dialectales dentro de un país, y acá en Argentina tenemos una variedad tremenda, por supuesto. Bueno, esto es la misma lengua española que se entienden los hablantes de distintos dialectos, porque tenés el patrón de la lengua española, pero después cada uno entiende su dialecto. Y te digo, mira, recordando esto, mi mamá era del sur de Italia, y en Calabria tenía un dialecto. Y mamá me decía, no cualquiera entiende, ni incluso los romanos, no cualquiera entendía el dialecto calabrés, que es supuestamente es muy cerrado. Yo la verdad que no lo conozco, pero con el romano, que digamos un poco más puro, para ellos era casi inentendible, ¿no? Sucede eso, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, para que uno tenga distintas variedades de la lengua y pueda decir que son dialectos de una lengua, mínimo uno tendría que decir, bueno, tienen que ser inteligibles entre sí, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo por más que el riojano me patine la R, ¿no? O que el cordobés me diga lo hagamos, lo entendemos, ¿no? Y podemos tener una conversación perfecta, no va a haber ningún problema. Ahora, la verdad es que en algunos lugares, y en algunas lenguas,
la variedad dialectal es tan marcada, tan grande, que no siempre es posible la comunicación fluida entre hablantes del mismo dialecto. El caso de Italia que vos mencionabas, ¿no? Si uno va de norte a sur en Italia, va a encontrar que en territorios adyacentes dentro del país hay distintos dialectos, ¿no? Como vos decías, ¿no? Pensar también, no sé, en el toscano, el friulano, el ladín, ¿no? El italiano estándar que es el que se emplea en las escuelas, ¿no? Una gran variedad. En general, si las personas de dos comunidades dialectales adyacentes, digamos, ¿no? Imagínate, ¿no? Entre territorios pegaditos, ¿no? Dentro de Italia, que hablan distintos dialectos, se comunican, no van a tener problema. Ahora, si vos pones a alguien del extremo norte de Italia con alguien del extremo sur de Italia, sí, la comunicación no va a ser tan fluida, aunque ambos, es más, puede haber problemas marcados de inteligibilidad, ¿no? De comprensión mutua, aunque son hablantes de la misma lengua. Entonces, sí, ¿qué tan cercanos y entendibles entre sí son los dialectos de una lengua? Es algo que varía mucho también a lo largo del mundo. Podemos decir que el idioma, no solamente el idioma español, sino los idiomas son cambiantes, se van modelando, se van reformulando, es constante el cambio del idioma en el mundo, ¿no? Es absolutamente constante y se da por distintos motivos, algunos que van desde lo biológico, como distintas características geográficas de los territorios generan cambios biológicos en los organismos de las comunidades, y eso puede impactar en qué tipo de, por ejemplo, de sonidos se producen con mayor facilidad o con menor facilidad por motivos políticos, ¿no? Por supuesto, imagínate cuando hay una invasión de un territorio, claro, o pensemos en el caso no sé, del inglés, ¿no? Cuando Inglaterra se ve invadida por los normandos, ¿no? De repente se impone el francés, o una versión del francés, ¿no? Muy fuerte, y los distintos grupos que van llegando a los países van poniendo su huella lingüística y dialectal, y muchas veces las lenguas terminan siendo una especie de combinación, ¿no? Claro. De todas esas influencias a lo largo de la historia. Y la tecnología. Claro. La tecnología hace que, claro, estemos constantemente cambiando la forma en que nos comunicamos, la velocidad a la que lo hacemos y demás, y también cambios culturales, ¿no? Pensá, por ejemplo, ahora en el lenguaje inclusivo, ¿no? Como una práctica que surge como parte de un reclamo de un grupo social, y que de a poquito va haciendo mella, no solamente en el habla de ciertos grupos que escogen comenzar a emplear esas prácticas, sino también a nivel institucional, ¿no? Varias son las universidades que ya han sancionado han reglamentado el uso del lenguaje inclusivo a lo largo del país, por ejemplo. Por ejemplo, en chicos, chicas, chiques, ¿no? A eso estamos refiriéndonos. Exacto, ¿no? Y eso habrá que ver con el tiempo qué tanta fuerza y pervivencia tiene, pero fíjate que es otra fuente de cambios. Constantemente, claro, las lenguas cambian, ¿no? Bajo todas estas presiones, claro, y lo van a seguir haciendo, y es lo normal, es lo que debe pasar, y no hay tal cosa como una degradación. Las lenguas cambian, no se enferman, las lenguas mutan, no se degradan, ¿no? Cambiar es lo que las lenguas hacen, porque son materia viva. Se adaptan a los tiempos y a las comunidades. Mira, no puedo más, me quedan 20 segundos, tengo por lo menos 6 preguntas. Pero decime sí o no, ¿el lunfardo es un dialecto? No. Bien. No estrictamente, no, porque no lo puedes delimitar a un territorio particular, ¿no? Hay distintas... el lunfardo porteño, digo, ¿no? El de Buenos Aires. Claro, sí, pero hay distintas mitologías de cuáles son los orígenes del lunfardo, ¿no? Hay algunos que proponen orígenes carcerios para el lunfardo, ¿no? Otros que hablan también del mundo de Lampa, algunos que lo asocian muy fuertemente con la tradición tanguera, sí. Pero tiene está más cerca de lo que llamaríamos un sociolecto, acaso, ¿no? Es decir, como ciertos grupos de personas, por cierta configuración
social, profesional o preferencias de vida, se comunican que algo que uno pueda extender a todo un territorio o nacional o provincial, digamos, ¿no? Bueno, Adolfo, te tengo que dejar porque ya viene Mitre Informa primero, vos conocés cómo es la radio, pero me quedan un montón de preguntas para hacerte. Este tema es apasionante, ¿eh? Fantástico, si querés las vemos el próximo programa y te las contesto en me Córdoba. encantaría poder seguir este tema, así que vamos a hablar con el productor a ver qué nos dice y podemos seguir con esto. Adolfo, te agradezco mucho, Eugenia, te saludamos, te decimos muchas gracias y hasta el próximo mes, por supuesto, ¿no? Hasta la próxima, buen fin de para todos. El doctor Adolfo García, doctor en letras, estuvo aquí en el verano menos pensado.